Bueno, Hare Krishna, ¿cómo están todos? Espero que todos muy bien. Seguimos leyendo el Bhagavad Gita tal como es. Estamos en el capítulo 3, Karma Yoga. Mi nombre es Vishwamitra Das. Y hoy nos han asignado el texto 21. Así que vamos a continuar leyendo. Entonces, como dijimos, capítulo 3, Karma Yoga, texto 21. Y dice así: Yadyata charati shrestas tata devetaro janam sayat paramanam kurute lokas tadanuvartate. La traducción: los hombres comunes siguen los pasos de un gran hombre, sea cual fuere la acción que éste ejecute, y cualesquiera sean las pautas que él establezca mediante actos ejemplares, el mundo entero las sigue. Significado por Srila Prabhupada. La generalidad de la gente siempre requiere de un líder que pueda enseñar por medio de su comportamiento en la práctica. Un líder no puede enseñarle a la gente a dejar de fumar si él mismo fuma. El señor Chaitanya dijo que un maestro debe comportarse correctamente incluso antes de empezar a enseñar. Aquel que enseña de esa manera recibe el nombre de acharya o maestro. Por lo tanto, un maestro debe seguir los principios del Shastra, la escritura, para enseñarle al hombre común. El maestro no puede inventar reglas que vayan en contra de los principios de las escrituras reveladas. Las escrituras reveladas, tales como el Manu Samhita y obras similares, se consideran los libros modelo que debe seguir la sociedad humana. Así pues, la enseñanza del líder debe estar basada en los principios de estos Shastras modelos. Aquel que desee perfeccionarse debe seguir las reglas que sirven de pauta, tal como las practican los grandes maestros. El Srimad Bhagavatam también afirma que uno debe seguir los pasos de los grandes devotos, y esa es la manera de progresar en el sendero de la comprensión espiritual. Al rey o al primer mandatario de un estado, al padre y al maestro de escuela, se los considera líderes naturales del inocente hombre común. Todos esos líderes naturales tienen una gran responsabilidad para con sus dependientes, por lo cual deben estar bien versados en libros modelos de códigos morales y espirituales. Leemos de nuevo el sánscrito: Yayada charati shrestas tata devetaro jana sayat pramanam kurute lokastada nuvartate. Leemos de nuevo la traducción: los hombres comunes siguen los pasos de un gran hombre, sea cual fuere la acción que éste ejecute, y cualesquiera que sean las pautas que él establezca mediante actos ejemplares, el mundo entero las sigue. Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Salakaya Chakshuru Militan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Muy bien. Entonces, como dijimos, ya hemos estado hablando de Karma Kanda, ¿no? Se ha estado explicando Karma Kanda, ¿no? Este capítulo se llama Karma Yoga, ¿no? La sección Karma Kanda es la sección donde se explica, donde Krishna explica todo el proceso de sacrificios a los semidioses para obtener beneficios materiales, ¿no? Como ya se explicó, los semidioses son administradores de esta dimensión material, ¿no? Ellos administran este mundo material y proveen de lo necesario para el funcionamiento de este mundo material. Y la sección Karmakanda de los Vedas explica cómo satisfacer a esos administradores para obtener favores o beneficios de parte de ellos. Es decir, hay semidioses que controlan la lluvia, que controlan el aire, que controlan el sol, la luna, ¿no? Y así, diferentes semidioses. Toda esta creación
En realidad, si se quiere, podría compararse con un terrario, ¿no? Nosotros, por ahí hay personas que suelen tener un hámster, un ratoncito, una mascotita así que la tienen en una pecera, ¿no? Y, y, y bueno, la persona que administra la pecera, ¿no? Yo cuando era chico en la escuela teníamos peceras con peces y nos turnábamos para ocuparnos de las necesidades de los peces, darles de comer, limpiarles el agua, ¿no? Ver que funcionara bien el sistema de aireación del agua. Bueno, de la misma manera, en este mundo material hay administradores que, que regulan, ¿no?, el funcionamiento del mundo material. Y la sección Karmakanda y en general todos los Vedas son como un manual de uso de este mundo material. Pero a pesar de que se explica aquí en el Bhagavad Gita, uno puede pensar, bueno, está en el Bhagavad Gita, Shastra, está aconsejado, pero en realidad no es algo que por lo menos a los Vaishnavas sea de interés para los Vaishnavas, ¿no? ¿Por qué? Porque toda la sección Karmakanda es como el manual de uso o explica la forma de manipular la energía material para hacerla más agradable la existencia material o por lo menos menos desagradable, ¿no? Entonces, por medio de sacrificios podemos obtener mejores lluvias, mejores cosechas, tener más alimento, obtener buen karma, actividades piadosas, etc., ¿no? Pero eso no deja de ser una actividad material, ¿no? La manipulación de la materia para obtener beneficios. Así que Krishna le explica esto a Arjuna, cómo funciona este mundo ilusorio material, pero después, en el texto, los textos que leyó Arjuna Saka, ¿no?, porque leyó texto 17 y 18, Krishna le dice, bueno, yo te explico cómo funciona la cuestión esta del Karmakanda, ¿no? Pero seguidamente le dice, pero ojo, para aquel cuyo disfrute proviene del ser, cuya vida humana está dedicada a la comprensión del ser, y a quien únicamente lo satisface el ser, saciado plenamente, para él no hay ningún deber, ¿no? Y sigue, dice, un hombre autorrealizado no tiene ningún propósito que cumplir con el desempeño de sus deberes prescriptos, ni tiene ninguna razón para no realizar dicho trabajo, ni tampoco tiene ninguna necesidad de depender de ningún otro ser viviente. Y Prabhupada en el significado amplía qué significa no depender de ningún otro ser viviente. Y dice, la persona autorrealizada no depende de ninguna otra persona, ser humano o semidios, ¿no? Esa es la condición de la persona autorrealizada. Eso es lo que se denomina Atmarama, ¿no? La persona Atmarama es una persona autosuficiente o autosatisfecha en sí misma, ¿no? Que no depende de nadie más para encontrarse plena, ¿no? Como dice acá, saciado plenamente. Es decir, aquella persona que se ha dedicado a la vida espiritual y ha logrado la meta de la autorrealización, es decir, la comprensión del ser, del yo y su relación con Dios, esa persona se vuelve completamente autosatisfecha y no depende de ninguna persona, ningún hombre, ni ningún semidios. ¿Mm? ¿Por qué? Porque las necesidades materiales, ¿no? Como yo siempre explico, y como explica el Bhagavatam, como explica el Bhagavatam, este mundo material es como un sueño, esta existencia material es como un sueño.
Y dentro del sueño hay muchas necesidades que satisfacer, muchos deseos, ¿no? Los sentidos materiales todo el tiempo están pidiendo satisfacción de distintas maneras. Pero como se explica, los sentidos materiales y toda esta entera existencia es ilusoria, imaginaria. Es decir, el alma imagina esta existencia material. Para la persona que ha despertado del sueño material, ya no tiene ninguna necesidad que satisfacer, ¿no? Es decir, eso es la posición Atmarrama, ¿no? Él ya no desea nada dentro de esta existencia material, no necesita nada dentro de esta existencia material. Por eso, pero esa situación es muy rara de encontrar, ¿no? Un nombre de Krishna es Akinchana Gochara. Akinchana Gochara significa aquel que es buscado y adorado por aquellos que están acabados, exhaustos de este mundo material, que no quieren saber más nada con este sueño material, que han terminado con esta existencia material. Eso es lo que significa Akinchana Gochara, y eso es lo que está explicando aquí Srila Prabhupada, ¿no? Eso no quiere decir que uno debe renunciar a todo, porque es imposible. Es decir, mientras estemos dormidos, soñando este sueño material, espiritualmente dormidos, es decir, las cosas siguen ocurriendo y uno debe mantener a pesar de que es ilusorio, uno debe mantener esta ilusión con cierto orden, ¿no? Con cierta tranquilidad, ¿no? Para que no se vuelva, justamente para que no se vuelva una pesadilla. Por eso aquí se menciona que la persona autorrealizada no tiene ningún deber que cumplir, pero tampoco tiene por qué no cumplirlo, ¿no? Es decir, cuando por la mañana nos cepillamos los dientes, lo hacemos de una manera como un deber, ¿no? Y de la misma manera, todas las funciones que el ser humano realiza dentro de este mundo material puede ser realizada como si fuera la meta última de la vida, es decir, todo lo que el materialista hace para él es todo lo que existe. En cambio, para la persona autorrealizada, las actividades materiales son ejecutadas como una cuestión simplemente de deber, ¿no? Así que por eso Krishna le está explicando a Arjuna que la sección Karma Kanda no es para los Vaishnavas, no es para la persona autorrealizada, sino que es un tipo de materialismo, simplemente. Es un materialismo un poco más regulado, ¿no? Para una persona completamente materialista y atea, la sección Karma Kanda es un escalón más arriba. Pero para un Vaishnava la sección Karma Kanda es un escalón muy bajo, porque es simplemente la existencia material de forma regulada. Cómo obtener un sueño más lindo o un sueño mejor, o disminuir la pesadilla que es este mundo material, esta existencia material de nacimiento, enfermedad, vejez, muerte. Eso es la sección Karma Kanda. Pero por mucho Karma Kanda que practiquemos, la muerte va a llegar igual, el sufrimiento va a llegar igual, ¿no? A lo máximo que se aspira a través de los sacrificios es elevarse, los sacrificios a los semidioses. Entonces se dice, aquellos que adoran a los semidioses irán con los semidioses, ¿no? Pero el máximo beneficio es ese, ir con los semidioses. ¿Y cuál es ese beneficio? Es decir, los planetas celestiales también están dentro de la categoría de sueño material. Y el sufrimiento y el disfrute que hay allí no es muy distinto que el que hay acá
en comparación, ¿no? Uno dice, bueno, pero los semidioses hay un nivel de disfrute muy alto. Por ahí para nosotros es muy alto, pero para ellos en su percepción tienen los mismos problemas que tenemos nosotros aquí, ¿no? Por ejemplo, una mariposa se dice que vive un día, ¿no? Eso es lo que dura la vida de una mariposa. Y un ser humano como yo vive 100 años, pero para la mariposa su día, en su percepción, es igual de largo que mis 100 años. De hecho, yo tengo ya más de 60 años, 62 años, y la vida pasó tan rápido, ¿no? Y lo que queda va a pasar más rápido todavía, ¿no? O sea que mis 100 años son un día de mariposa, ¿no? Y para los semidioses también, ellos viven millones de nuestros años, pero para su percepción, su vida dura 100 años también, ¿no? Es como mis 100 años, ¿no? Y el disfrute que ellos tienen es el disfrute como el que tenemos nosotros. Y también tienen sufrimiento. De hecho, leemos en las escrituras como todo el tiempo los demonios los atacan, los envidian, quieren destronarlos, sacarlos de su reino, apropiarse de los planetas celestiales, como Hiranyakashipu, que se volvió dueño, amo de todo el universo, ¿no? Y los semidioses estaban aterrados, no sabían qué hacer. Es decir, que ahí también hay sufrimiento, ¿no? Ahí también hay sufrimiento y hay disfrute, como en todo, ¿no? Abrahma, Bhuvanal, Loka, Punaravarti, Norjuna, ¿no? Es como desde el planeta más elevado hasta el más bajo. En el Bhagavad Gita se afirma, todos son lugares de sufrimiento en los cuales se repite el reiterado ciclo de nacimiento y muerte, ¿no? Es exactamente lo mismo, pero sin embargo la energía ilusoria y el florido lenguaje de los Vedas nos hace pensar que puede haber algo mejor, que si trabajamos muy duro y ofrecemos sacrificios y esto y lo otro, vamos a obtener ventajas materiales, ¿no? Pero ¿para qué sirven esas ventajas materiales, ¿no? Si en definitiva la vida de Brahma no es mucho mejor que la vida de una mariposa, porque es el sueño material, ¿no? El otro día estaba escuchando justamente una charla de Prabhupada, donde un devoto le preguntaba a Prabhupada cuál es la cualificación que se necesita para ir al mundo espiritual, ¿no? Y entonces Prabhupada le dijo, la cualificación que se necesita para ir al mundo espiritual es haber terminado con el mundo material. Mientras tengas alguna expectativa de sacarle jugo a este mundo material, mientras pienses que este mundo material tiene algo de bueno, algo sustancial, algo importante que podés obtener de él, vas a tener que permanecer aquí, le respondió Prabhupada, ¿no? Esa es la cualificación que debemos tener para salir de este enredo material, haber terminado, ya no tener expectativas. Por eso Krishna se lo llama Akinchana Gochara, ¿no? Que es aquel a quien adoran los que ya han acabado con el mundo material, que no tienen más expectativas con este mundo material, ¿no? Por eso es tan importante comprender lo ilusorio de esta existencia material, ¿no? Vivimos trabajando y tan preocupados por todo, ¿no? Tantos problemas, todo el tiempo surgen problemas en este mundo material, porque está hecho así, para eso está hecho, para que haya innumerables problemas y para que los tontos, las tontas almas condicionadas, estemos todo el tiempo trabajando y esforzándonos por controlar el mundo material. Porque justamente hemos venido, porque alguna vez se nos ocurrió la peregrina idea de por qué yo no puedo ser el disfrutador, por qué yo no puedo ser el controlador. Esas dos cosas, un día, como siempre explico, esto no es algo tan extraño, simplemente un día estábamos con Krishna, estuvimos con Krishna, ¿no? Y estamos con Krishna.
Pero un día se nos ocurrió la idea, estábamos bajo un árbol Kadamba tal vez, ¿no? Comiendo ladus, pero en el mundo espiritual lo que se hace es que se le dan ladus a Krishna y uno disfruta haciendo disfrutar a Krishna. Pero a algún alma se le ocurre la peregrina idea, ¿y por qué tiene que disfrutar él y no yo directamente? ¿Por qué tengo que ofrecerle el lado a Krishna y no yo directamente? Entonces Krishna, como es como un árbol de los deseos que satisface todos los deseos, nos dijo, ¿qué querés? ¿Probar cómo es ser Krishna, cómo es ser Dios? Eso solo en sueños lo vas a poder probar. Y nos durmió a través de su energía ilusoria y nos hizo soñar este mundo material. Nos está haciendo soñar este mundo material, donde todo el tiempo intentamos esas dos cosas. Disfrutar independientemente y tratar de controlar el mundo material. De tratar de controlar la situación, de tener todo bajo control para que nada malo pase, porque si yo soy el disfrutador, nada malo tiene que pasar, porque si no ya no soy el disfrutador. Y para que nada malo pase, entonces tengo que ser también el controlador, tengo que controlar lo que ocurre. Y ese es el arduo trabajo, ¿no? el sudor de la frente de las almas que hemos venido a este mundo, ¿no? Para controlar y disfrutar. Así que esa es la característica de este mundo, ¿no? Que queremos controlar y queremos disfrutar, ¿no? Entonces, aquí en este texto que estamos leyendo, Krishna le está explicando a Arjuna, texto 21, ¿no? Krishna le está explicando a Arjuna acerca de cómo los hombres comunes, es decir, los materialistas, siguen los pasos de personas ejemplares, que son líderes, ¿no? No necesariamente siguen a personas ejemplares, pero Krishna le está diciendo que la tendencia del hombre común, del hombre ignorante, del hombre sencillo, inocente, es seguir a alguna gran personalidad. Y por eso las grandes personalidades, los líderes, deben ser ejemplares, porque la gente común tiende a seguirlos, ¿no? Krishna aquí, con este argumento, lo está instando a Arjuna a no dejar de cumplir con su deber, ¿no? Porque está en el campo de batalla de Kurukshetra, y lo está instando a no dejar de cumplir con su deber. ¿Por qué? No por Arjuna mismo, ¿no? Porque como se explicó, una persona autorrealizada no tiene ningún deber que cumplir. Simplemente si lo cumple es simplemente para que la gente no se desvíe por verlo actuar de esa manera. Esa es la responsabilidad, la gran responsabilidad que tienen los líderes, llámese el padre, llámese el maestro de escuela, ¿no? Como dice aquí, llámese un líder político, ¿no? O llámese maestro espiritual. Tienen una enorme responsabilidad, porque lo que ellos hagan va a ser seguido por la gente en general, ¿no? Así que eso es lo que le está explicando Krishna a Arjuna en este momento. Le está diciendo, los hombres autorrealizados no tienen nada que seguir, pero sin embargo lo siguen para dar el ejemplo, ¿no? Por eso es muy pecaminoso cuando un líder, ¿no? Comete actividades pecaminosas. De hecho, hasta en la legislación, por ejemplo, hasta en las leyes materiales, si una persona, por ejemplo, un policía que está encargado de proteger, mata a alguien sin razón, bueno, esa persona, ese delito es agravado porque esa persona debió proteger. O por ejemplo, si un padre agrede a un hijo o abusa de un hijo o algo así, es decir, el delito es mucho más grave que si lo cometiera otra persona porque él tiene una responsabilidad, ¿no? Y de la misma manera, si un gurú
se desvía, si un gurú comete actividades pecaminosas, eso también es mucho más grave, ¿no?, que si las comete cualquiera, porque él tiene la responsabilidad de la gente que lo sigue, ¿no? Entonces, un punto muy interesante y muy importante de entender, ¿no? Sobre todo aquí, muchos son devotos de muchos años, pero hay mucha gente que está en la situación de decir, bueno, tal vez tengo que buscar un maestro espiritual, ¿no? Tengo que iniciarme como con un maestro espiritual. Y es muy importante que las personas que están por dar ese paso entiendan perfectamente qué es un maestro espiritual y en qué consiste, ¿no? En qué consiste el gurú, ¿no? El gurú tattva, la verdad acerca del gurú, acerca del maestro espiritual. Porque no debemos ser tontos, como decía Jesús, decía a sus discípulos, solía decirle a sus discípulos, sean mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Es decir, debemos ser humildes, pero tampoco debemos ser tontos. En este mundo hay todo tipo de engañadores, ¿no? Y hemos visto como, por ejemplo, en la Iglesia Católica, muchos niños han sido abusados y curas que han cometido actividades pecaminosas hacia las personas a las cuales debían guiar. Y la conciencia de Krishna no es la excepción a esto, no es que porque no es que porque el Papa nombra a alguien cardenal o lo ordena como cura, esas personas son automáticamente santas, ¿no? Y en la conciencia de Krishna tampoco es así. Es decir, no crean que cualquier persona que ostenta el título de guru es porque es una persona santa o es un alma autorrealizada. Hemos visto, ¿no? No hay por qué mentir, es decir, veracidad brahmínica, hemos visto a lo largo de muchos años, los que tenemos algunos años, hemos visto cómo el cuerpo gubernamental ha ordenado personas para que tomen discípulos simplemente por una necesidad administrativa, ¿no? Porque hacía falta alguien que se hiciera responsable de tal lugar, iniciara discípulos, ¿no? Porque estaban habiendo demasiadas personas que querían ser iniciadas y entonces hacían falta maestros espirituales, entonces creamos maestros espirituales. Pero eso no quiere decir que alguien por tener el título y la ocupación de maestro espiritual es un santo, una persona autorrealizada o un mahatma, ¿no? Entonces, esas personas pueden cometer errores y nosotros debemos saber que debemos ser conscientes de eso. Entonces, si el gurú se puede equivocar, ¿cuál es el refugio? ¿No? Es un punto interesante y es un punto que a lo largo de los años ha causado muchos problemas, no entender realmente qué es el gurú, quién es el gurú, ¿no? Así que es un punto que vale la pena, especialmente por la gente nueva, la gente que recién se acerca a la conciencia de Krishna, debe saber muy bien qué es lo que está haciendo cuando uno acepta a un maestro espiritual, ¿no? Un maestro espiritual, Prabhupada explicaba, que en realidad es como un cartero, ¿no? Hay varios ejemplos que se pueden dar para entender lo que significa ser un maestro espiritual. Un maestro espiritual de la cadena de sucesión discipular es como un cartero que entrega una carta, ¿no? Incluso aunque él no esté muy cualificado, él toma una carta y la entrega, ¿no? Otro ejemplo es un embajador que, eh, que representa a un país o representa a un rey o al gobernante de un país.
Entonces, eso es el gurú, es como un embajador. Y cuando uno trata con el gurú, en realidad uno tiene que ser consciente, así como cuando uno recibe una carta, eh, uno le agradece al cartero, pero uno al leer la carta, uno sabe que lo importante no es el cartero en realidad, sino lo que dice la carta. Lo importante es la persona que envió la carta a través de ese instrumento que es el cartero. De la misma manera, cuando uno habla con un embajador de un país, ¿no? Cuando hablamos con un embajador, nosotros debemos saber que no estamos hablando con esa persona, con ese hombre, porque ese hombre es un hombre, ¿no? Nosotros con quien estamos hablando es con el rey, con el gobernante o con el país mismo, ¿no? Estamos conversando o negociando o haciendo tratos con el país. La persona es simplemente un intermediario, un representante, ¿no? Otro ejemplo que se puede dar, ¿no? Es decir, por ejemplo, si tomando el ejemplo del cartero, si el cartero nos entrega una carta y después el cartero, no sé, el fin de semana dice no me alcanza con el sueldo, ir a asaltar un banco y cae preso el cartero. Es decir, sí, va a ser una fea noticia. Don José el cartero cayó preso, ¿no? Pero eso no cambia la carta que nos entregó, las cartas que nos entregó, ni interfiere con la persona que nos envió la carta a través de él. De la misma manera, si un embajador es despedido por el rey porque hace las cosas mal, tampoco cambia nada, simplemente manda a otro embajador con el cual nos dice ahora traten con él, ¿no? Lo mismo ocurre cuando siempre tenemos esto. ¿A qué va todo esto? Esto va a que el maestro espiritual, en realidad, nuestro verdadero maestro espiritual, nuestro eterno maestro espiritual, es Dios. Es la suprema personalidad de Dios, Krishna, Adi Guru, Chaitya Guru, ¿no? El maestro que se encuentra en el corazón de todos. Y la persona que nos da iniciación o que nos da instrucción es simplemente un maestro. Es un maestro que nos enseña la ciencia espiritual, ¿no? Durante muchos años fue una catástrofe cuando algún maestro no actuaba de manera ejemplar, como se indica aquí, ¿no? Lo que se llamaba que caía de su posición, ¿no? De su posición como maestro, como cartero, como embajador. Entonces uno decía, oh, se terminó, ¿no? Si esta persona que era, ¿no? Porque se dice que el maestro espiritual no es diferente de Krishna, ¿no? Entonces, si esta persona se cayó, entonces quiere decir que Krishna se cayó y uno perdía la fe, no podía perder la fe, porque uno había depositado toda su fe en la persona del cartero, en la persona del embajador, ¿no? Pero eso es un error, eso es no entender que nuestro maestro siempre es Krishna, nuestro maestro, el factor, ¿no? Que nos enseña es Krishna siempre a través de, ¿no? Otro ejemplo es como un cirujano, ¿no? Un cirujano opera, ¿no? Y utiliza un bisturí, utiliza algodón, utiliza pinzas, ¿no? Utiliza aguja, hilo, muchos instrumentos utiliza para llevar a cabo una operación y recuperar una persona, salvar una persona. De la misma manera, Krishna es el cirujano supremo que para operar nuestra enfermedad, nuestra ilusión material, utiliza diferentes instrumentos, ¿no? Y si un bisturí se desafila, ¿no? ¿Qué pasa? El bisturí no corta, simplemente lo pone a un costado, toma otro bisturí y sigue operando, ¿no? Y cuando termina la operación, nosotros
no le damos las gracias y le pagamos al bisturí. No, le pagamos al cirujano, ¿no? Y todo nuestro agradecimiento está al cirujano. Por eso, este proceso se llama de conciencia de Krishna. Conciencia de Krishna no es el nombre de una religión. Conciencia de Krishna es la descripción de un estado mental en el cual uno es consciente de que Krishna está detrás de todo y delante de todo y por sobre todo, ¿no? Entonces, si uno no ve a Krishna detrás de la persona del maestro espiritual, si uno no ve al maestro espiritual como un instrumento que es manejado por Krishna y ve a Krishna como el que opera ese instrumento, entonces uno no es consciente de Krishna, uno está viendo al maestro espiritual como un ser humano ordinario, ¿no? Porque el ser humano es ordinario. Lo extraordinario es que en ese momento está siendo utilizado por Krishna para darnos conocimiento trascendental. Hay una anécdota muy linda que es la historia de Bilvamangala Thakur. Bilvamangala Thakur era un brahmana que había caído de su posición porque se enamoró de una prostituta y estaba tan enloquecido con esa prostituta que estaba completamente así en ilusión. Había olvidado toda la ciencia espiritual, todo lo que había aprendido, su posición como brahmana, como devoto de Dios, ¿no? Por esa prostituta. Y resulta que un día que había una tormenta enorme, Bilvamangala Thakur llegó hasta la casa de Chintamani, que era así como se llamaba la prostituta, ¿no? Y cuando ella abrió la puerta y lo vio todo mojado, muerto de frío, embarrado, ¿no? A las puertas de su hogar, la prostituta se conmovió y le dijo, si hicieras la 10ª parte del esfuerzo que haces para estar conmigo, la hicieras para estar con Dios, ya estarías en el mundo espiritual, ya estarías liberado. Y en ese momento Bilvamangala Thakur entendió que la prostituta en realidad estaba actuando como su maestro espiritual, ¿no? Porque él vio la instrucción de Krishna a través de la prostituta. Incluso, fíjense, la prostituta no tenía ninguna cualificación especial, era una prostituta, ¿no? Sin embargo, por estar siendo utilizada por Krishna, por ser un bisturí de Krishna, Krishna a través de esa prostituta operó el corazón de Bilvamangala Thakur. Y Bilvamangala Thakur en ese momento se iluminó, ¿no? Bueno, hay toda una historia, pero finalmente él se encontró con Krishna, tuvo el darshan del Señor, ¿no? Porque a veces ni siquiera es tan importante la cualificación final del gurú, sino la cualificación del discípulo. ¿Qué es lo que el discípulo busca? ¿No? Muchas veces los discípulos nos volvemos como fans del maestro espiritual, ¿no? Porque a la gente, las personas comunes tienen el impulso de adorar, el impulso de seguir, el impulso de tomar como ídolo a alguien, ¿no? Como explica aquí el mantra, ¿no? Y entonces nos podemos, en realidad, por ese vicio que tenemos, ese vicio religioso de adorar a alguien, adoramos cualquier cosa, ¿no? Somos capaces de adorar cualquier cosa. De hecho, aquí en la Argentina, en mi país, es decir, la gente adora en altares incluso a cantantes de cumbia, ¿no? O a la esposa de un político, ¿no? Que la consideran santa. ¿No? Una completa locura, ¿no? Es decir, y muchas veces, incluso los devotos de conciencia de Krishna, ven a su maestro espiritual como si fuera un ídolo reggaetonero, un ídolo de rock and roll, ¿no? En nuestra época era de rock and roll, ahora es de reggaetón, ¿no? Y entonces ven al maestro espiritual
ay, es tan lindo, y mira cómo camina, y cómo habla, y cómo se sienta, ay, me regaló una galletita, y qué sé yo, y qué sé cuándo, pero es una tontería, porque si nosotros nos volvemos fans del maestro espiritual y no vemos a Krishna, no nos apegamos a Krishna, no vemos a Krishna actuando detrás de él, simplemente estamos tomando al maestro espiritual como podemos tomar a un reggaetonero, a una cantante de cumbia o la esposa de un político, cualquier cosa, simplemente nos volvemos fanáticos de alguien. Pero el proceso no es para volverse fanático de alguien y para idealizar a alguien ¿no? y seguirlo ciegamente, sino que el proceso, el maestro espiritual debe servir como un medio para desarrollar conciencia de Dios, de volvernos conscientes de que Dios está actuando, ver a Krishna como actúa, como en el templo, ¿no? En el templo nosotros cuando adoramos, ¿no? y reverenciamos a la deidad, no tenemos que ver un pedazo de piedra, así como tampoco tenemos que ver un cuerpo humano cuando vemos al maestro espiritual, ¿no? La deidad en el templo es la forma en que podemos ver a Krishna, ¿no? Nosotros no adoramos mármol o madera. Nosotros, ese mármol o esa madera es una representación de Krishna. Nosotros a quien adoramos es a Krishna. De la misma manera, el maestro espiritual, ¿no? Al ser un representante de Krishna, cuando nosotros adoramos al maestro espiritual, no quiere decir que adoramos a esa persona, a ese ser humano. Nosotros al que adoramos es al que representa en este momento. El maestro espiritual es como una deidad, como una murti que representa a Krishna para que nosotros recordemos a Krishna. Si nosotros simplemente nos apegamos porque, ay, qué linda que es esa estatua, o decimos, ay, qué lindo que es mi maestro espiritual, no estamos simplemente siendo una visión material. Es una visión material. Todo tiene que llevarnos a recordar a Krishna. ¿Por qué? Porque estamos en ilusión, estamos dormidos. Y recordar a Krishna es recordar la vigilia, es recordar la realidad, ¿no? Todo esto es parte del sueño, ¿no? Los semidioses es parte del sueño, ¿no? Mismo el señor Brahma, ¿no? El Maha semidios, ¿no? Que es el administrador de todo este universo. El mismo señor Brahma, en sus oraciones a Krishna, en el 10º canto, le dice, todos estos universos no son más que un sueño y son irreales. Le dice, aunque parecen reales, no son reales. Solo parecen reales por la influencia de tu energía ilusoria que nos hace ver este sueño material como algo real, pero no es real. Nada de esto es real. En un segundo todo esto puede desaparecer, ¿no? Simplemente se para nuestro corazón, llega la hora de la muerte y todo esto que nos parece tan real desaparece y el escenario cambia completamente, así como pasamos de un sueño a otro, ¿no? En un momento estamos soñando que somos esto y que hacemos esto y que nos pasa esto. De repente el sueño cambia y somos otra cosa. Eso es lo que pasa en el momento de la muerte. En este momento yo soy Fernando el carpintero, ¿no? Tengo que hacer este trabajo y me persigue con la Dirección General Impositiva porque tengo que pagar los impuestos. De repente me agarra un infarto y no soy más Fernando el carpintero. Por más que tenga la escritura, esta no es más mi casa, ¿no? Este jardín no es más mío, ¿no? Mi esposa ya no es mi esposa, ¿no? Mi perro ya no es mi perro. ¿Y yo quién soy? Soy Fernando el carpintero, soy el que fui antes. Después empiezo a soñar otra cosa. Todo eso es un sueño, ¿no? Entonces, en la vida espiritual, un líder espiritual
no debe erigirse como un ser adorable, sino que debe erigirse como un recordatorio de Krishna, ¿no? Debe recordarnos quién es nuestro verdadero maestro, de parte del cual él trae el mensaje. Un maestro espiritual fidedigno nunca se posiciona como, ¿no? Muchas veces nosotros sentimos, sí, tenemos que servir al maestro espiritual, pero el maestro espiritual nunca debe sentirse que es el amo de sus discípulos. Un verdadero maestro espiritual siente que él es el sirviente de todos sus discípulos, porque es como, ¿no? Las almas espirituales son como el hijo de un rey, un hijo pequeño de un rey que sale de los muros de palacio y empieza a recorrer la ciudad y se pierde, ¿no? Su padre y su madre se descuidaron, el rey y la reina se descuidaron y, ¿no? Entonces, en un momento la reina, ¿no? Mi querido esposo, nuestro hijito se ha ido. Entonces el rey llama a alguien de confianza y le dice, por favor, a un sirviente, ¿no? Sirviente del rey. Le dice, por favor, el príncipe parece que salió del palacio y está perdido por ahí, por favor, vaya y búsquelo, ¿no? Entonces, ese sirviente va por orden del rey a buscar al príncipe, ¿no? Y cuando encuentra al príncipe, ese sirviente no debe perder la noción de que él es un sirviente del rey y a la vez un sirviente del príncipe, ¿no? Es decir, un maestro espiritual que cuando encuentra al alma espiritual le dice, bueno, ahora lávame los pies, dame de comer, vas a tener que trabajar para mí si querés que te vuelva al palacio, ¿no? Y que te lleve de vuelta con tu padre, pero yo quiero volver con papá, no, primero, es decir, primero me tenés que satisfacer a mí y después yo te voy a llevar con tu padre. Eso no es un sirviente leal. Él está aprovechando de la indefensión del príncipe, pero es un enorme pecador, y no creo que el rey se sienta muy satisfecho cuando se entere de que su sirviente estuvo explotando a su hijo, ¿no? Como un modo de chantaje para traerlo de vuelta al palacio. El gurú debe ser un puente hacia Dios y no una cabina de peaje entre el alma y Dios, ¿no? Debe ser alguien que empuja las almas hacia Dios y no que se interpone entre el alma y Dios, ¿no? Diciéndoles, si no me servís a mí no vas a ir a Dios. Eso no es un gurú fidedigno, ¿no? Una vez había una reunión donde los devotos estaban hablando de una persona, ¿no? Una persona importante así, y un devoto dijo, esta persona lo que debería hacer es volverse discípula de Prabhupada. Y Prabhupada lo escuchó, se dio vuelta y dijo, discípulo de Prabhupada. No, él tiene que volverse discípulo de Krishna, no de Prabhupada. Nosotros somos sirvientes de Krishna. Eso es un siervo leal del rey, de Krishna, ¿no? Así que especialmente las personas que recién comienzan en la conciencia de Krishna tienen que tener muy claros estos conceptos, ¿no? Tienen que tener muy claros estos conceptos. El maestro espiritual debe tener esa conciencia, si no es un engañador, ¿no? Y eso no es que ocurre en otras religiones, no. La conciencia de Krishna no está exenta de todas esas contaminaciones materiales. Por eso debemos ser muy cuidadosos al elegir nuestro maestro espiritual. Y si habiendo elegido un maestro espiritual, ese maestro espiritual, por alguna circunstancia desafortunada del destino, deja de cumplir con sus deberes, deja de cumplir con sus obligaciones o se vuelve exageradamente orgulloso o se aprovecha de sus discípulos o lo que sea, entonces uno tiene el pleno derecho de abandonar a dicho maestro espiritual, ¿no? Porque ya no es un representante de Dios. Y si no es un representante de Dios, no es nada. No es nada, es como un bisturí desafilado, ya no sirve. Y la vida espiritual no termina porque Krishna nunca deja de controlar.
Krishna nunca deja de operar en nosotros. Krishna nunca deja de ser el que envió la carta, ¿no? Que es nuestro verdadero contacto, es Krishna, a través del maestro espiritual o directamente desde el corazón puede instruirnos también. Pero siempre nuestro guru es Krishna. Esa es la verdad, ¿no? Una escuela, ¿no? El maestro es un maestro, ¿no? Y tampoco la posición de guru es la posición más exaltada que existe, ¿no? No es así. A veces uno piensa, yo para tener éxito en la vida espiritual tengo que volverme un sañás o guru. Entonces he llegado a lo más... No. Cuando yo decidí hacerme monje y ir a vivir a un templo, yo le dije a mis padres, le dije, bueno, tomé esta decisión. Y mi padre me miró muy serio y me dijo, ok, si querés ser un monje, está muy bien, yo te apoyo. Dice, pero si vas a ser religioso, sé el Papa. No me metía presión mi papá, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas piensan eso, piensan que la posición más exaltada es ser el gurú, ¿no? Pero el gurú es como el profesor de una escuela, ¿no? Como una escuela, yo siempre hago la comparación de una escuela de minería, donde a uno le enseñan a buscar oro, ¿no? En la escuela de minería uno le enseña a buscar oro. Y hay una vitrina que es el altar, donde hay una muestra de oro que es la deidad, ¿no? Y entonces esa es la manera en que uno se debe acercar a una institución religiosa, ¿no? Vengo a aprender cómo buscar a Dios, cómo buscar oro. Ahora, la meta de entrar a una institución religiosa no es volverse profesor de esa escuela de minería, ¿no? Aunque uno puede tener esa vocación y dedicarse a enseñar cómo buscar oro. Pero la meta cuando uno se acerca a una institución religiosa, una escuela de minería, es cómo encuentro oro, ¿no? Es decir, esa es la verdadera meta de la cosa. ¿Cómo encontrar a Dios? Yo quiero encontrar a Dios, quiero volver a unirme con Dios, ¿no? Después uno puede elegir ser el maestro de la escuela, ser hasta director de la escuela, ¿no? O puede ser portero de la escuela o cocinero de la escuela. Pero la base es que uno tiene que aprender a buscar oro. Y nadie, muy poca gente, ¿quién va a encontrar oro dentro de la escuela, en el patio de la escuela? Nadie se pone a excavar en el patio de la escuela de minería para encontrar oro. El oro está en la montaña, el oro está en los ríos. Uno debe ir con su batea, arrodillarse al costado del río y buscar esas pepitas de oro, esas pepitas de verdad, ¿no? Que es Dios, la conciencia de Dios, ¿no? Es muy respetable y uno siempre agradece a quien le ha enseñado a buscar oro, pero mi meta es buscar oro, ¿no? Si me vuelvo maestro de la escuela, puedo ser maestro de la escuela, pero eso no es lo más elevado, no es la mayor riqueza. La mayor riqueza está en buscar oro, no en enseñar cómo buscarlo. Por eso, por lo general, los grandes santos, ¿no? Los grandes santos, ¿no? No son los que permanecen en la escuela. Por lo general son hasta echados de las escuelas. Los verdaderos santos son expulsados de la escuela, ¿no? Porque ellos lo que quieren es ir a la montaña, buscar oro, buscar a Dios. Tienen ambición, lauliam, como dice Bhaktivinoda Thakur, tienen lauliam, tienen codicia de Dios, tienen esa ambición de buscar a Dios y es por eso que uno se acerca a un maestro espiritual, ¿no? Pero no debemos cometer el error, como dice el dicho, ¿no? El sabio nos muestra la luna, ¿no? Y uno se queda adorando el dedo del sabio, ¿no? No debemos cometer ese error de volvernos adoradores de quien nos señala la dirección.
debemos mirar allá a la luna, debemos mirar a Krishna. Prabhupada vino y nos señaló a Krishna. Y nuestro agradecimiento es eterno, pero no debemos quedarnos mirando solamente el dedo de Prabhupada. No debemos quedar adorando simplemente lo que Prabhupada hizo. Debemos mirar a dónde apunta ese dedo, porque eso es lo que él quería, que lleguemos a Krishna, no que nos quedemos mirando al dedo. Así que esto considero que es muy importante, ¿no? Y si uno entiende bien estos conceptos, uno se va a evitar muchos sufrimientos y mucho tiempo perdido, mucha pérdida de tiempo en la conciencia de Krishna. Si uno fija su mente en la meta, ¿no? En Krishna, ¿no? Y no se deja distraer por los subproductos del servicio devocional, ¿no? Como pueden ser, quiero ser reconocido en la escuela, ¿no? Quiero que cuando entro a la escuela todo el mundo me salude, ¿no? Y que fama, prestigio, ¿no? Seguidores, tener muchos seguidores y qué sé yo, todo eso son subproductos del servicio devocional, ¿no? Son distracciones del servicio devocional. Difícilmente encontremos oro si estamos distraídos en todas esas cosas. Son lo que se llaman los yuyos que crecen alrededor de la enredadera del bhakti, del servicio devocional, ¿no? Así que Ekejaguro Nandana, ¿no? Como dice Krishna en el Bhagavad Gita, los que están en esta senda, que realmente están en esta senda, son muy resueltos y su objetivo es uno, oh amado hijo de Kurus, ¿no? La inteligencia de los irresolutos, los que dicen, bueno, pero un poquito de esto, un poquito de fama no me viene mal, un poquito de adoración, ¿no? De reconocimiento, ¿no? Un poquito de dinero tal vez puedo hacer, ¿no? A mí una vez me donaron una mansión, estaba haciendo Sankirtan, un doctor se entusiasmó tanto con la conciencia de Krishna, me dijo, te regalo, tengo una mansión ahí, te la regalo para que hagas un templo. Fue en San Juan, eso, cuando era sankirtanero. Y uno puede tentarse y decir, puedo hacer mucho dinero y ahora tengo mi propio templo, ¿no? Y tengo mis seguidores, tengo un doctor que me sigue y qué sé yo, todo eso son distracciones en el camino a Dios, ¿no? Son las tentaciones del desierto, como le pasó a Jesús, ¿no? Son las tentaciones que Maya nos pone para desviarnos, ¿no? Las tentaciones para los irresolutos. Por eso debemos ser muy determinados. Cuando tomamos la conciencia de Krishna, debemos ser muy determinados, porque si no vamos a convertir la conciencia de Krishna en una religión materialista más, ¿no? Vamos a cantar Hare Krishna, a tener una super cicatila, kunti, cordón brahmínico para impresionar a las devotas, pero vamos a ser simplemente karmakandis disfrazados de Vaishnavas. El Vaishnavismo es la adoración de Akinchana Gochara, es para aquellos que han terminado con el mundo material. Y esto no quiere decir no cumplir con sus deberes, como decía antes, pero sí entender que esos deberes deben ser ejecutados como lo que son, como una cuestión de deber, ¿no? Para cumplir con las necesidades básicas, y la meta de la vida debe ser Krishna, el Señor Supremo, ¿no? Esa joya, ese tesoro negro que es el hijo del rey de Braja, como dice la canción. Bueno, vamos a dejar por aquí. Muchas gracias por la atención. Cualquier pregunta, si quieren, pueden dejarla en los comentarios. Jai, todas las glorias sean para Srila Prabhupada. Jai.